Buenas tardes, otra vez aquí en Chemistry. Está con nosotros la doctora María Eugenia Mendoza Álvarez, que nos acompañó ya en una ocasión. Y ahora vamos a tocar otros temas un poquito diferentes, no sin antes pues presentar a la doctora. Ella es profesora investigadora del Instituto de Física de la UAP, uno de los institutos más importantes no solo a nivel estatal, sino nacional, incluso internacional. Tiene bastantes programas educativos de calidad, muchos científicos y científicas de alto nivel, y por lo mismo también tienen muchas publicaciones pues en sus expedientes, ¿no? La doctora también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 3, el más alto nivel que se da en el CONACYT, y tiene pues sin número de citas bibliográficas y sin número de artículos publicados en revistas internacionales arbitradas. Pues muchas gracias, doctora, otra vez por acompañarnos, y pues finalmente vamos a tocar unos puntos que creo que son importantes para la comunidad universitaria conocer y abordar, porque como lo decimos siempre, pero a veces no lo aplicamos, el que no conoce su historia, pues está destinado a repetir los errores, ¿no? Entonces, como lo dije, el IFUAP es un instituto de los más importantes, ¿no? En la conversación anterior usted nos contó un poquito que era el departamento de física del IFUAP, en el que yo estoy inscrito, por ejemplo, y luego se desprendió para hacer un instituto, ¿no? Hacer sus propios programas, tener su propia administración, etcétera. Y ahora, pues sin exagerar, es el instituto más importante de la UAP, ¿no? Yo he estado en algunas pláticas, reuniones del IFUAP y dicen, no, pues el IFUAP, ¿cómo le hizo para llegar tan alto, no? Nosotros también podemos, o sea, lo vemos como una forma de inspiración, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poquito, doctora, de la historia esta del IFUAP? ¿Cómo es que se desprendió del IFUAP y cómo es que logró un desarrollo tan importante? Usted que fue pues directora del instituto, no, la verdad es que no recuerdo el periodo. ¿Qué habrá sido? ¿Como 2018, 2020? 2017, de marzo de 2017 a ahora mayo de 2021. Tendría que haber concluido en marzo 2021, pero por este asunto de la pandemia, algunas elecciones se retrasaron, como esta. De hecho, todas las de directores desde el año pasado, y entonces hubo ahí un tiempo adicional. Pero son 4 años los que 4 años y fracción, sí, los que estuve al frente del Instituto de Física. Ok, entonces nos podría contar un poquito de la historia del IFUAP, algún aspecto importante que le parezca a usted del instituto. Sí, ante todo nuevamente yo agradezco esta posibilidad de la invitación y la posibilidad de platicar y sobre este tipo de temas que a veces no tenemos espacios, o los espacios a lo mejor se reducen a círculos muy pequeños, y a través de esta magnífica idea que ustedes tienen, pues los compartimos con todas las personas que accedan a esto. Y gracias. Que también una invitación a que si hay más preguntas de conocer más detalles, pues acérquense a todos los que aquí a través de Samuel y los compañeros de su grupo nos están invitando, ¿no? Yo creo que tenemos abiertas, por supuesto, todas nuestros enlaces. El Instituto de Física. Bueno, el instituto formalmente es aprobado su creación por el Consejo Universitario en 1991. Es decir, cumplimos este año justamente 20 años, ¿no? 30. 30 años. 30 años. Wow. Instituto, como instituto. ¿Cuál es su raíz antes de esto? Bueno, pues es el Instituto de Ciencias. El Instituto de Ciencias fue fundado por el ingeniero durante el rectorado del ingeniero Luis Rivera Terrazas en los años 70. Él justamente cumplió años también hace poquito el IFUAP. A mediados de los años 70, con la idea de que fuese un espacio, el Instituto de Ciencias, en donde se pudiera dedicar, quienes ahí estaban, más a la investigación. Sí había que hacer docencia, por supuesto, pero un espacio para el cultivo de la investigación, porque ya mencioné en la otra entrevista, en los años 70 es cuando realmente pudo despegar o se fueron dando los cimientos del gran proyecto que se llamó el proyecto de la Universidad Democrática, Crítica y Popular. Entre otros aspectos básicos de este programa,
era el que en la universidad se pudiera cultivar, se pudieran desarrollar las ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades, para que esta universidad transitara a ser una universidad pues, moderna, y más que eso, donde realmente pudiese ser un crisol donde se cultivaran todas las ciencias. Entonces, se crea, pues dentro de este marco, el Instituto de Ciencias, y los primeros departamentos, y se forman departamentos. Entre ellos estuvo el Departamento de Física del Estado Sólido, me parece que también estaba en Antropología, fueron 3 o 4. Semiconductores es de los primeros, en Química. Fueron más o menos naciendo, ahí las fechas precisas no podría decirles, pero son de los departamentos pioneros, ¿no? Estaba originalmente en el Carolino, después, bueno, se fue cambiando diferentes sedes según va creciendo. En el caso nuestro, de lo que era la semilla, es el Departamento de Física del Estado Sólido, se forma por un grupo de colegas que trabajaban en la Facultad de Físico-Matemáticas, en ese tiempo Escuela de Físico-Matemáticas, el grupo de bajas temperaturas, Rafael Vaquero, Carlos Cambero, eran, ahorita se me está pasando por ahí un nombre, los que inicialmente formaron, después fueron contratándose algunos otros colegas que vinieron al grupo, recién egresados, por ejemplo, de CINVESTAB, del Departamento de Física, y para echar a andar el área experimental, bueno, llegó Alfred Sege, que venía de un intercambio con la Universidad de Dresden, Alemania. Para los primeros que mencioné eran colegas teóricos, pero la idea también era desarrollar algo experimental. Entonces estaba Alfred Sege, que inició con un laboratorio de fotoluminiscencia. Se incorporaron también al principio del proyecto Elías López y Carlos Vázquez, recién egresados de CINVESTAB. Jesús Reyes, un teórico que venía también de CINVESTAB. Hugo Navarro, que venía de San Luis, un experimental. José Luis Carrillo, que estaba egresando de la UNAM, teórico. Y así se fue conformando el grupo del Departamento de Estado Sólido. Y tenía también, como iba creciendo, se le dio un espacio ahí en Ciencias Químicas, en lo que era la vitrina, los que conozcan ese espacio que ahora ocupa computación, en San Claudio 14 Sur, la planta alta de esa área donde está el mural, sí. Ahí se le dio un espacio al Departamento de Estado Sólido, y para el laboratorio se le dio el espacio que ahora es el Auditorio Albert Einstein, que es de computación también, ¿no? Está en la planta baja de no sé cuál es su edificio. Entonces, así fue creciendo. Se abrió el primer programa, que fue la maestría en física del estado sólido, que también tenía ahí su sede. Los primeros estudiantes pues eran egresados de aquí de la licenciatura en física, me parece que fueron 6, 8, omito los nombres para no equivocarme, y arrancó así el proyecto, todo el departamento, tanto fíjense, era una parte experimental, una parte teórica y un posgrado asociado. Entonces todo eso fue evolucionando, fue creciendo. Después se abrió el doctorado en física del estado sólido. Más adelante, eso sí ya me tocó, bueno, a mí me tocaron porque estaba terminando la carrera cuando estaba iniciando justamente todo, cuando nacía el ICUAP, ¿no? Y cuando nací este departamento, porque además estaba en Ciencias Químicas. O sea, ahí veíamos a los compañeros del ICUAP Física. Después, bueno, yo salí, cuando regresé ya estaba el departamento, realmente ya tenían el edificio que todavía ahora está ahí, es el edificio de laboratorios en CEU. Creció, pero además se diversificó. En los años 80, a principios de los 80, los colegas que estaban ahí pensaron que era un grupo, nunca creció mucho, siempre tenía, desde su concepción, se pensó que el crecimiento tendría que ser muy controlado para evitar que, siempre en los grupos grandes es muy difícil compaginar, y de eso voy a hablar también, el
concordar, el que la gente encuentre concordancias y por lo tanto pueda avanzar. Entonces el crecimiento fue siempre cuidado. A la fecha sigue siendo así, o sea, no se crece así con gran velocidad. Bueno, entonces se acordó en los años, al principio de los años 80, que habría que diversificar las áreas, que cultivar otras líneas de investigación que no fuese solo la física de estado sólido. Y entonces empezaron a contratar colegas de áreas de altas energías, el área de dinámica no lineal y de otras, ¿no? También ya a mediados de los 80s vimos, ahí ya me tocó participar, ya estaba yo en la planta. En la planta, todavía seguía siendo Departamento de Física del Estado Sólido, de Física, cambió su nombre de Estado Sólido a Departamento de Física, nada más porque ya se cultivaban más líneas de investigación. Okay. Decidimos que se iba a abrir, que era conveniente abrir un programa en ciencia de materiales. ¿Por qué razón? Porque es un área inter y multidisciplinaria y que eso nos permitía justamente abrir nuestras colaboraciones, ampliar las áreas de investigación donde la física está muy presente, por supuesto, y limitarse a ciencia de materiales, no a ingeniería de materiales, porque esa es otra área que requiere, por supuesto, el concurso, la participación de gente con experiencia ya en el desarrollo a nivel de ingeniería, en dispositivos y otras cosas, pero eso era demasiado ambicioso. Uno también siempre tiene que tener en mente, cuando se planean cosas, hasta dónde realmente hasta dónde quieres llegar, pero también a dónde puedes llegar. Entonces, se abrió el programa en ciencia de materiales para tratar de concentrarnos solo en la parte más de ciencia básica de lo que son los materiales. Esto fue en los 80s, mediados de los 80s. Luego, bueno, se incorporaron algunos colegas a través de estos programas. Ya había los programas de CONACYT de repatriación o retención. Entonces, a través de esos programas, o los de postdoctorantes, llegaron algunos investigadores y durante todo este tiempo, por ejemplo, cuando yo me incorporé al 87, era la única mujer en la planta de profesores del instituto. Parece que antes había habido alguien, yo no coincidí, que estuvo haciendo una estancia, no sé si solo una estancia o había estado contratada una investigadora, pero cuando yo me trasladé allá, que fue en 87, era la única investigadora y durante muchos años así fue. No sé. ¿Y ahorita qué porcentaje es más o menos de profesoras? Somos 7 de 45, entonces es todavía muy bajo, ¿no? Sí. Pero sí ha habido más contrataciones no ha sido una política como tal. Sí. En el instituto, ni creo que en la universidad, ha habido una política como en otras instituciones, sí las hay, de México y del extranjero, de contratar mujeres. No la ha habido, pero afortunadamente todo ha sido siempre, para centrarme un poco en también regresar a tu pregunta,